Un soldado se encontró en un túmulo, donde una niña lloraba. Descubre la razón inesperada que lo cambió todo. Javier había vuelto al pueblo que una vez conoció como su hogar, pero ahora era un extraño en su propia tierra. La guerra había dejado cicatrices profundas en su cuerpo y en su alma. Las calles de su infancia estaban desgastadas, llenas de grietas, al igual que el corazón de su gente. Al mirar a su alrededor, su pecho se apretaba al ver cómo el tiempo y el olvido habían devorado lo que una vez fue un vibrante rincón de esperanza. Mientras trabajaba en la reparativa carretera que lo llevaría a su casa, escuchó un llanto desgarrador. Alarmado, se detuvo, el sonido atravesó sus pensamientos oscuros como un rayo. Se acercó, aún reacio a dejarse llevar por la preocupación, y allí estaba ella, Sofía, una niña con ojos llenos de lágrimas que brillaban como el sol a través de una tormenta. Lloraba frente a un antiguo túmulo, un lugar que había significado tanto para él en su infancia, un lugar que había visitado con su abuela. Pero ahora, ese espacio sagrado estaba rodeado de rumores dolorosos. ¿Por qué lloras?, preguntó Javier mientras se arrodillaba junto a ella. Sofía, entre sollozos, le contó la historia de su abuelo, un hombre humilde que había sido enterrado allí, un hombre olvidado que dio su vida por ayudar a los demás, un pilar de la comunidad a quien nadie recordaba. La injusticia hizo que la rabia y la tristeza de Javier se mezclaran. ¿Cómo era posible que un ser tan noble hubiera sido echado al olvido? La imagen de su abuela, contándole historias sobre el valor de la dignidad y la lucha, resonó en su mente. Impulsado a hacer algo, Javier decidió unirse a Sofía y su madre en un viaje de reivindicación. Juntos, comenzaron a planear un homenaje para recordar al abuelo de Sofía, un acto de amor que buscaba encender la memoria de un héroe olvidado. Mientras iban concretando sus ideas, Javier sintió que por primera vez en mucho tiempo su misión iba más allá de la lucha militar, había encontrado un propósito en la lucha comunitaria y el amor a su tierra. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, sin embargo, no todo fue fácil. Los poderosos del pueblo vieron esto como una amenaza. Intentaron desprestigiar su iniciativa, burlándose y lanzando rumores. Javier, atrapado entre su deseo de cambiar las cosas y las cicatrices de su propia lucha, se sintió a punto de rendirse. Fue entonces cuando el llanto de Sofía lo despertó. La urgencia de su misión no era solo por su abuelo, era por un futuro mejor para la comunidad, para Sofía y para él mismo. A medida que la fecha del homenaje se acercaba, Javier notó que algunos viejos amigos de su abuelo comenzaban a acercarse. En sus rostros, la chispa de recuerdos olvidados iluminaba la esperanza de un nuevo comienzo. La comunidad se unía lentamente, pero la batalla aún no había terminado. El eco de sí mismo resonaba en su interior. ¿Sería capaz de reconocer su papel en la reconstrucción del hogar que tanto amaba? La historia apenas comenzaba a tomar forma y el camino hacia la redención de Javier estaba a punto de ser revelado. ¿Logrará transformar su identidad de soldado en un héroe del pueblo y rendir honor a los que lucharon en silencio? La comunidad espera ansiosa la respuesta. El aire fresco del amanecer llenaba el pueblo de un nuevo aliento. Javier despertó con la sensación de que ese día era especial. El homenaje en honor al abuelo de Sofía se llevaría a cabo, y a pesar de las dificultades, la energía de la comunidad se palpaba en cada rincón. Sin embargo, también había en el ambiente un murmullo inquietante. La oposición arremetía, más fuerte que nunca. Mientras se preparaba, su mente viajaba al pasado, recordando cada lección de su abuela sobre la lucha. Desde pequeño, ella le había enseñado que la memoria era un acto de resistencia, que quien olvida, pierde su identidad. Javier sonrió melancólicamente al pensar en cómo aquellas enseñanzas resonaban con más fuerza hoy que nunca. Sofía lo esperaba cerca del túmulo, con una pequeña sonrisa que iluminaba su rostro. Su madre, Teresa, estaba organizando las flores que adornarían el homenaje.
En sus manos temblorosas, el fragor del orgullo y la ansiedad se entrelazaban a la vez. Javier dejó que un suspiro profundo soltara cualquier rastro de duda que intentaba aferrarse a él. Observó a Sofía, quien despertaba en él un deseo renovado de lucha, de ser un faro de esperanza en medio de la sombra. Mientras el sol ascendía, empezaron a llegar los vecinos. Unos traían música, otros compartían recuerdos sobre el abuelo de Sofía. Las lágrimas de tristeza comenzaron a mezclarse con risas y sonrisas. El pueblo, a pesar de las divisiones, comenzaba a unirse en un sentimiento colectivo. Pero no todos compartían dicha alegría. Desde la esquina de la plaza, se puede ver a don Miguel y sus compinches, conocidos por su oposición al cambio. Sus miradas eran afiladas, amenazantes, y Javier lo sentía como un peso sobre su pecho. No dejes que te intimiden, le susurró Sofía al oído, como si pudiera sentir la tormenta creciendo dentro de él. Con fuerzas renovadas, Javier se acercó al micrófono, el sonido vibrante de su voz resonó por la plaza. Hoy, no solo honramos a un hombre, sino a todos aquellos que con su sacrificio han tejido el hilo de nuestra comunidad. Este homenaje es por ustedes, por nosotros, por nuestro futuro. A medida que hablaba, pudo ver a algunos en la multitud asintiendo, sus rostros se iluminaron con la nueva esperanza. Pero entonces, un estallido de risa burlona interrumpió sus palabras. ¡Qué ridículo! ¿Creen que recordar a un viejo muerto va a cambiar algo? La voz de don Miguel salía de su garganta, llenando el aire frío de provocación. El murmullo de la gente se intensificó, y Javier sintió una ola de ira empujándolo hacia adelante. Esto no es un juego. Este hombre nos enseñó lo que significa ser comunidad, lo que es amar y luchar. No vamos a dejar que el miedo nos silencie. Las palabras resonaron en el corazón de aquellos presentes. Sin embargo, Javier también podía sentir la inquietud en el aire, como si el viento tejiera ecos de desafío y resistencia. La lucha no solo era por el abuelo de Sofía, sino por una nueva identidad para su pueblo. La respuesta no solo se forjaba en un homenaje, sino en la conexión y el levantamiento de una comunidad que había olvidado su fuerza. Justo cuando la multitud comenzaba a responder a su llamado, un grupo de hombres comenzó a alejarse, sus rostros oscuros y decididos se perdían en las sombras. Javier sintió que un nuevo dilema se gestaba. ¿Qué pasaría si don Miguel decidía hacer algo para silenciar sus esfuerzos? Mientras pensaba en esta posibilidad, una sensación escalofriante le recorrió la espalda. Detrás de él, Sofía lo miraba con preocupación, su inocente mirada un recordatorio del peso de su misión. El homenaje había comenzado, pero la verdadera lucha estaba por venir. Si Javier quería honrar realmente el legado de aquel abuelo, necesitaría enfrentarse a algo más que a los ecos del pasado. Y en ese instante, una pregunta latente se instaló en su mente: ¿estaba preparado para lo que esto significaba? La historia, cargada de emociones y decisiones, giraba hacia un nuevo y peligroso camino. El viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo el aliento de la mañana y el perfume de las flores que Teresa había dispuesto con tanto esmero. Javier parpadeó, sintiendo que el homenaje se había convertido en un momento crucial, uno que marcaría el rumbo del pueblo, pero también el de su propia vida. A su lado, Sofía se acomodaba el cabello, su mirada fija y decidida, como si supiera que el eco de esa ceremonia resonaría más allá de las palabras. El silencio se volvió casi palpable cuando Javier miró a la multitud. Varios vecinos tenían los ojos humedecidos, otros sonreían, y algunos, como doña Rosa, estaban incluso riendo entre lágrimas. Pero el eco de la risa de don Miguel lo hacía estremecer. Esa burla, esa risa despectiva, se había incrustado en su mente, como una espina que no podía dejar de picar. Javier, vamos, le dijo Sofía, tomando su mano, como si supiera lo que él estaba sintiendo. Es nuestro momento, él asintió y miró a su alrededor. Era el día de recordar, no solo al abuelo de Sofía, sino a todos los que lucharon por mantener viva la esencia del pueblo. El viejo había sido un guerrero, un defensor de la tierra, y esa memoria quería brotar fuerte como la hierba tras la tormenta. Queremos aldeanos que luchen, continuó, levantando la voz para hacer frente a la distancia amenazante de aquellos que deseaban callar. Este homenaje representa esperanza, amor y unidad. No dejaremos que se borre la memoria de nuestros ancestros.
La multitud comenzó a corear, y sintió como sus palabras tejían un hilo de conexión entre ellos, uniendo sus corazones en el mismo latido. Pero algo en su interior todavía le decía que el desafío no había hecho más que comenzar. La mirada de don Miguel, esa expresión llena de desprecio, seguía acechándolo, y Javier sabía que no todo permanecería en calma. Cuando terminó de hablar, una serie de aplausos rompió el aire. Sin embargo, no había terminado. Había una necesidad latente de expresar lo que su corazón ardía en comunicar. Este pueblo no olvida. La historia nos ha enseñado que unidos somos más fuertes. Si hoy recordamos al abuelo de Sofía, debemos hacerlo por todos aquellos que dieron su vida por nuestro hogar. No solo somos un lugar en el mapa, somos una comunidad. Sofía lo miró, y finalmente él pudo ver un destello de agradecimiento en sus ojos. La mayoría de la multitud parecía vibrar con su mensaje, pero a lo lejos, don Miguel y algunos de sus hombres comenzaban a murmurar entre ellos, planificando su respuesta. De repente, un grito desgarrador perforó el aire. Era un niño pequeño que corría hacia ellos, su rostro desencajado y lleno de terror. «¡Mi mamá! La han llevado», gritó, mientras sus pasos resonaban con la angustia de su corazón. Javier sintió que se le helaba la sangre. La madre del niño era una conocida defensora de la comunidad, siempre atenta a luchar por sus derechos. La presión en su pecho se hizo más intensa, como un peso que se volvía cada vez más complicado de soportar. Esto no ha terminado, pensó, dándose cuenta de que en ese instante, el homenaje había tomado un giro inesperado. Su misión de recordar se transformaba en una lucha inmediata, un enfrentamiento que no podría evitar. «Sofía», exclamó, sintiendo que la urgencia vibraba en su voz. «Debemos hacer algo. Esto no se queda así». Mientras la multitud comenzaba a discutir sobre el niño y su madre, Javier sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo. El llamado a la lucha había madurado, pero ahora se revestía de una nueva urgencia. El eco de su voz estaba a punto de transformarse en acción, y en su interior, la pregunta resonaba aún más fuerte: ¿estaba realmente preparado para enfrentar no solo a quienes se oponían, sino también a la realidad de lo que su comunidad estaba viviendo? La escena se volvía más clara y los corazones palpitaron al unísono. Pero mientras el pueblo comenzaba a reunirse, un nuevo grito rompió el aire: «Sofía. Javier. Miren». Ante sus ojos, una luz inesperada se encendía en el horizonte, un destello que prometía más desafíos y revelaciones. Ese momento solidificó una verdad que ya no podrían ignorar. No solo lucharían por el abuelo de Sofía, sino por todos los que aún estaban en riesgo. La lucha no era solo por el recuerdo, era por su presente. Y lo que vendría a continuación, lo cambiaría todo. El destello que cruzaba el cielo se convirtió rápidamente en un punto de preocupación. Aunque la multitud había comenzado a generar un murmullo de inquietud, era la voz del niño la que rompía el silencio como un cristal roto. Javier y Sofía se acercaron, sus corazones latiendo al unísono, cada latido sintiéndose como un llamado a la acción. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, señalando hacia donde la luz se hacía más intensa. Una neblina comenzaba a envolver el horizonte, y lo que parecía ser una simple bruma se transformaba en un espectáculo espectacular. Una llama vibrante bailaba entre las sombras del amanecer. Las expresiones de temor y curiosidad en las caras de sus vecinos se mezclaban como un cuadro pintado por un artista indeciso. «A la casa de la abuela», gritó alguien desde la multitud. Era Clara, una anciana conocida por sus historias sobre los tiempos pasados y las leyendas. Tan pronto como se mencionó esa dirección, un río de personas comenzó a avanzar, arrastrando a Javier y Sofía en su corriente. Con cada paso, Javier sentía que la urgencia crecía. No solo necesitaban encontrar respuestas sobre la madre del niño, sino que ahora también debían averiguar qué representaba ese resplandor. ¿Era una señal de esperanza o un presagio de caos? Cuando llegaron a la casa de la abuela, la escena era surrealista. Los colores del fuego iluminaban el rostro de los presentes, reflejando miradas de determinación, miedo y curiosidad. Javier se colocó frente a la multitud y, con voz firme, dijo: «Debemos permanecer unidos. Estamos aquí como comunidad. Esto es nuestro hogar, y no lo dejaremos en manos ajenas». El eco de sus palabras resonó en el aire y,
por un instante, el pálpito desenfrenado del corazón del pueblo se calmó. Sin embargo, no podían eludir el impacto de la luz que ahora iluminaba todo el lugar, revelando un altar improvisado en el centro del patio, rodeado de flores y velas. Es un llamado. Un sacrificio que se exige, murmuró Clara, mientras caminaba hacia la luz. Sus pasos eran firmes, como si cada uno estuviera impregnado de una historia antigua que requería ser contada. Este lugar guarda las memorias de todos aquellos que se han ido. Es un tributo a lo que hemos perdido y a lo que debemos proteger. Javier sintió que le recorría un escalofrío. Las palabras de Clara resonaban con verdad, y su propio deseo de proteger el hogar que tanto amaba se intensificó. Comprendió que el tiempo había llegado para decidir un camino. ¿Se convertiría en un defensor de su comunidad? ¿Se atrevería a desafiar a don Miguel y a los que temían la unión del pueblo? Mientras la bruma iluminada seguía danzando, se alzó un grito entre la multitud, la madre del niño. ¡Mirad! De repente, un grupo de hombres apareció en la entrada, uno de ellos sujetando a la mujer con firmeza. Sus ojos reflejaban la confusión que había envuelto a todos. La abuela Clara se dio vuelta y enfrentó a los nuevos llegados con una determinación que era difícil de ignorar. «Libérala», gritó. «No permitiré que el miedo gobierne en nuestra tierra». La imagen simulaba un choque entre dos mundos. Por un lado, el deseo de proteger lo que es nuestro, por el otro, la sombra de aquellos que usarían el miedo como una herramienta. La multitud se abalanzó hacia adelante, cada uno sintiendo el fuego de la lucha encenderse en sus corazones. Javier miró a Sofía, y en su mirada comprendió que no había tiempo que perder. El momento había llegado, habían desatado algo que no podrían controlar, un poder que solo se sentía cuando la unidad de un pueblo se erguía. «Esto es solo el comienzo», exclamó Javier. Y en esos ojos iluminados por la llama, la pregunta seguía fresca: ¿sería capaz de enfrentarse a su propio miedo y luchar por su comunidad? ¿Harían frente juntos al desafío que se avecinaba? Mientras el viento soplaba con fuerza, una nueva tormenta se cernía sobre el pueblo, y el futuro parecía más incierto que nunca. El caos que se desató en el patio era palpable. Javier sintió como el aire se tornaba pesado, como si un gran peso cayera sobre sus hombros. La madre del niño estaba ahí, al borde de ser liberada, pero el peligro parecía estar en cada esquina. «¿Qué hacemos?», murmuró Sofía, mirándolo con desesperación. «Primero, debemos asegurarnos de que no le hagan daño», respondió Javier, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. La multitud avanzaba, y él empujó hacia adelante, sintiendo la energía colectiva. Había algo electrizante en la lucha por lo que era justo, algo que lo hacía sentir valor incluso en medio del miedo. Los hombres que llevaban a la madre del niño estaban armados, y sus rostros eran sombras en las llamas que bailaban. Javier sabía que esto iba más allá de un simple rescate, se trataba de un conflicto profundo, de lo que significaba ser parte de esta tierra, de este pueblo. Con el corazón latiendo fuerte, avanzó un paso más. «Basta», gritó. Todos voltaron su mirada hacia él, y por un instante, el murmullo se detuvo. «No dejaremos que el miedo gobierne nuestras decisiones». ¿Qué es lo que realmente temen? La unión de nuestra comunidad. Aquellos hombres miraron entre sí, dudando de su misión. En la multitud, Clara se unió a Javier, su presencia cimentada en la historia, en las memorias de todos los que habían luchado antes. «Libérala». «Todos tienen derecho a estar juntos», clamó. La madre del niño alzó la vista, sus ojos llenos de un miedo que rasgaba el alma. «No puedo regresar». «Ellos tienen el control», balbuceó, su voz temblando. Una marea de murmullos recorrió la multitud mientras la realidad de sus palabras se asentaba. Era un eco de lo que muchos habían sentido, una manipulación disfrazada de poder que los había mantenido divididos. Javier temió lo que eso significaba. Necesitaban respuestas, y más aún, necesitaban una estrategia. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y el resplandor de la fogata que había comenzado como símbolo de esperanza ahora se sentía más como un fuego que podía consumirlos a todos. La desesperación del pueblo pronto se volvió palpable, y por un momento Javier sintió que la unidad, que él creía tener, comenzaba a desmoronarse. Los murmullos de la multitud se tornaron en susurros de duda.
¿Qué pasaría si no podían liberar a la madre del niño? Y si todo aquello era en vano, pero mientras observaba a Sofía, vio su reflejo de determinación. Ella pasó su mano sobre su pecho y lo miró a los ojos. No podemos desistir, Javier. Hay vidas en juego aquí, y no son solo números. Somos nosotros. El rostro de Javier se endureció ante las palabras de Sofía. Su corazón se elevó con el fuego dentro de él. Tienes razón. Nos quedamos juntos. Si no luchamos por los nuestros, ¿por quién lucharemos? Se dio la vuelta hacia la multitud, encontrando fuerza en cada rostro que lo miraba. Por nuestra comunidad. Por nuestra tierra. No permitiremos que el miedo nos separe, resonó su voz, ahora llena de coraje. Mientras los hombres armados intercambiaban miradas, Javier se armó de valor. Si hay que pelear, lo haremos juntos. Pero seremos un pueblo unido, y no nos detendremos ante ningún obstáculo. Justo cuando las primeras luces del amanecer atravesaban el horizonte, alguien gritó, «¡Vienen más!». La tensión en el aire dio paso a la acción, y un nuevo sentido de urgencia se apoderó de ellos. La lucha que habían anticipado estaba a punto de comenzar, y el pueblo debía estar listo para levantarse. La pregunta pendía en el aire, ¿de qué estarían realmente hechos? En ese momento, mientras la bruma se espesaba y los ecos de paso resonaban, Javier supo que había llegado el momento de actuar. Pero, con el peligro acercándose, ¿serían lo suficientemente fuertes para mantener su hogar y proteger lo que más habían amado? La tormenta de sus decisiones se acercaba, y pronto, todos tendrían que elegir de qué lado estarían. Javier sintió cómo su cuerpo vibraba con un impulso incontrolable mientras aquellos pasos se acercaban. La adrenalina le corría por las venas. La multitud parecía rejuvenecerse, reviviendo el fervor que había traído momentos antes. «Vamos. No podemos retroceder», gritó Clara, que había saltado al frente, su voz como un puño de hierro en el aire. A su alrededor, las personas comenzaron a moverse, algunas tomando piedras, otras dándose ánimos. Cada grito se convertía en un cántico, un llamado a la acción. Sofía se unió a ellos, apoyando a Clara. «Nosotros somos la comunidad, estamos unidos», decía, con los ojos llenos de lágrimas de furia y expectativa. Javier, al verla, sintió que su propia determinación renacía. Enfrente de ellos, los hombres armados se acomodaron, formando un grupo, sus rostros cubiertos con sombras que ocultaban sus intenciones. Pero habían visto la ferocidad en la multitud y comenzó la inquietud entre ellos. Javier lo notó. Fue como si un hilo de esperanza se entrelazara y conectara a cada uno. «Juntos», gritó Javier, levantando su puño en el aire. En ese momento, la multitud respondió, un estruendo de voces decididas que elevó el pulso de lo que estaba por venir. Él avanzó un paso, y otros, como fuese una ola, lo siguieron. Cuando los enemigos comenzaron a correr hacia ellos, el mundo se detuvo por un instante. Cada sonido parecía amplificarse. Javier recordó la lección de su abuelo, en medio del caos, hay fortaleza en la unidad. Y así, con ese pensamiento resonando, se lanzó al frente. Un golpe de agua fresca de la mañana llenó la escena. Era como si la tierra estuviera despertando justo en medio del estruendo. Javier sintió que su determinación se transformaba en algo más tangible. Esa lucha era más que él, que Sofía, que Clara. Era por cada niño, por cada madre y padre que había sufrido. Los hombres armados, al ver la cohesión de aquel pueblo, comenzaron a tambalearse. Javier aprovechó la oportunidad. «Dejen de lado sus armas. Ustedes también son parte de esta tierra. No hay motivo para la violencia», gritó con toda su fuerza. Un par de ellos dudaron, pero otros siguieron avanzando, silenciosos al final de sus decisiones. «Defiéndanse», gritó uno de los hombres armados, lanzando su arma hacia la multitud. Un sonido sordo reverberó en sus oídos, y el caos estalló. Pero Javier no podía dejar que eso los detuviera. No dejen que el temor entre en sus corazones. Recuérdenlo, somos uno. Retumbó su voz, un faro en ese oscuro momento. Clara, Sofía y un grupo multitudinario avanzaron hacia el frente y cerraron filas, preparándose para lo que se venía. Las manos se estrechaban, algunas temblando, otras fuertes como rocas,
mientras se miraban en los ojos, encontrando en sus miradas la necesidad de donarse unos a otros, de cuidarse. Javier sintió el contacto, esa unión, y cómo se fortalecía. Cuando las primeras piedras volaron en ambas direcciones, todo se volvió un torbellino de caos y emociones crudas. Gritos llenaban el aire, la confusión se mezclaba con la determinación. Pero en medio de todo aquel alboroto, Javier vio algo que lo detuvo en seco. Un niño pequeño, de no más de 7 años, estaba ahí, cerca del fuego. Sus ojos grandes reflejaban terror, girando entre la confusión del enfrentamiento. «¡Mamá!», gritó el niño, su voz llena de pánico entre los ecos de la batalla. El corazón de Javier se detuvo por un instante. La lucha que estaban librando no era solo por la madre del niño, sino por cada niño que necesitaba saber que podía vivir sin miedo. «Clara», le gritó, «llévalo a un lugar seguro», pero antes de que pudiera actuar, una ráfaga de disparos resonó en la distancia y el tiempo pareció detenerse. La realidad, en ese momento, se desdibujó en un instante de terror. Todo el mundo atravesaba esos milésimos de despedida, pero, ¿serían capaces de prevalecer y proteger lo que más amaban? ¿Quién se alzaría en pie para detener la tormenta que se acercaba, antes de que arrasara con todo? La respuesta parecía estar tan desenfrenada como el eco de esas balas. Los ecos de los disparos resonaron como un tambor sordo en el corazón de Javier. Todo parecía desmoronarse a su alrededor. La multitud, en un principio unida, comenzó a dispersarse, los rostros de horror reflejados en una confusión palpable. Pero en medio de la anarquía, Javier no podía apartar la vista del niño. Sofía fue la primera en reaccionar. Con una valentía que contrastaba con la desesperación que sentía, corrió hacia el pequeño, extendiendo su brazo. «Ven aquí, ven conmigo», le dijo con suavidad, su voz era un bálsamo en medio del caos. Clara le siguió, uniendo su fuerza a la de Sofía, y juntas formaron un escudo humano entre el niño y los hombres armados. Javier se quedó paralizado, el aire le pesaba en los pulmones, mientras miraba la escena. «¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no actúo?», se preguntaba, cada segundo pesando más que el anterior. Su mente clamaba, «haz algo». Su espíritu ardía por ayudar, pero una parte de él temía la violencia y lo que pudiese suceder. La multitud empezó a gritar frenéticamente. Algunas personas corrían para proteger a sus seres queridos. Otras se interponían entre los hombres armados y los miembros de la comunidad, desafiando su autoridad. Javier sabía que debía hacer algo, que esta lucha era más por el futuro que por el presente. Pero justo cuando se decidía a avanzar, el niño gritó de nuevo. «Mamá», el eco de su voz era desgarrador, un recordatorio de que había mucho más en juego. Era más que una simple batalla, era la esperanza de una infancia segura, un deseo de paz. Un hombre armado, el más decidido, comenzó a avanzar. Su mirada era feroz, como un depredador acechante. Javier sintió un nudo en el estómago. La ansiedad y la rabia luchaban en su pecho, mientras Clara y Sofía intentaban proteger al niño. «No son ellos. Son parte de nuestra comunidad», gritó Javier, su voz resonando como un llamado desesperado. Pero, al igual que sus palabras, su aliento se perdía entre el bullicio. De repente, uno de los hombres empezó a dudar. Se detuvo, como si el eco del grito del niño hubiese penetrado en su corazón. «Detente», ordenó, señalando a la multitud, su arma baja por un instante. Otros hombres también vacilaron, su mirada reflejaba confusión, la tensión en el aire era palpable. Javier sintió que el tiempo se detenía. «Esto es nuestro momento», pensó. Con un impulso decidió avanzar, acercándose al grupo de hombres armados. «Escuchen», exclamó, tratando de que su voz fuese más fuerte que la tempestad que parecía acogerlos. «Estamos aquí. Somos familiares, amigos, vecinos. El miedo no nos hará más fuertes, solo nos destruirá», pero una voz, la voz de un alto cargo del grupo armado, resonó más fuerte. «Están traicionando a su propia tierra», aulló. La ira brotaba de sus palabras, como lava en erupción. Javier sintió cómo la rabia aumentaba en su interior, pero no podía dejarse envolver por la ira. Sudor frío corría por su frente mientras preparaba su respuesta.
No traicionamos, defendemos, gritó. Defendemos lo que somos. No somos enemigos, somos familia. Las manos en la multitud comenzaron a sentirse más fuertes, el grupo se hizo uno solo una vez más. Seguridad empezó a brotar entre ellos, cada uno fortaleciéndose con la decisión de su vecino. La esperanza parecía poco a poco empezar a iluminar aquel caos. Atrévete a mirar al niño, gritó otro, mientras la multitud respondía. Atrévete a ver, Javier respiró hondo, dejando que la valentía llenara su pecho. Este es el futuro que deseamos. No más sangre. Justo cuando la atmósfera comenzó a cambiar, un nuevo disparo resonó, un eco inesperado que los paralizó a todos. Desde la lejanía, un nuevo peligro se acercaba. Los gritos se alzaron, y Javier supo que la lucha no había hecho más que comenzar. ¿Qué fue eso?, murmuró alguien, y Javier sintió que el viento traía una sombra oscura hacia el pueblo. El verdadero enfrentamiento se avecinaba. ¿Podrían realmente unirse ante un adversario aún mayor? La respuesta parecía tan incierta como el destino de aquel niño que, desesperado, clamaba por su madre. La realidad con la que Javier estaba lidiando se volvió aún más desoladora cuando vio a la multitud dividirse en busca de refugio. Grupos de personas corrían hacia las casas, el sonido de sus pasos resonando como un eco lejano. Los hombres armados comenzaron a reagruparse, la tensión llenaba el aire, y Javier podía sentir el frío de ese presagio inquietante. El niño seguía allí, con lágrimas que surcaban su rostro, llamando por su madre, como un faro de inocencia en medio de la tormenta. Las manos de Clara y Sofía se mantenían firmes, cada vez más decididas a protegerlo, pero Javier sabía que no podían hacerlo eternamente. Debo actuar. Se dijo a sí mismo. El impulso comenzó a brotar en sus venas. Pero el miedo aún lo ataba, como una cadena invisible. La violencia a su alrededor podía engullirlo en un instante. Sin embargo, cuando su mirada se centró nuevamente en el niño, la determinación comenzó a arder en su interior. Con pasos firmes, Javier rompió el umbral de parálisis. Se abalanzó hacia el niño, extendiendo sus manos en un intento de darle consuelo. «Aquí estoy», gritó, su voz resonando, una promesa de protección. La multitud lo observó, y un impulso colectivo pareció consolidarse en su mirada, como si todos juntos, en ese instante, pudieran desafiar a la muerte. Los hombres armados comenzaron a moverse, pero en vez de abrir fuego, sus ojos se enfocaban en la creciente unidad del pueblo. Javier sintió que una esperanza tenue comenzaba a florecer en su pecho. No somos el enemigo. Estamos aquí para quedarnos. Insistió, su aliento entrecortado. Entonces, uno de los hombres del grupo armado, un joven que apenas podía esconder la incertidumbre detrás de sus balas, miró a Javier. Era un reflejo de miedo, de un ser humano atrapado en un conflicto del que no era responsable. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz temblando. Quiero paz, contestó Javier con una sinceridad desgarradora. No más lágrimas, no más muertes. Estamos juntos en esto, somos parte de esta tierra, como ustedes. Las palabras fluyeron con más fuerza que nunca. Al escuchar esto, las miradas de algunos hombres empezaron a cambiar, ya no eran solo soldados, sino personas que parecían comenzar a recordar lo que significaba ser parte de una comunidad. Pero, de repente, un grito desgarrador cortó el ambiente. «¡Mamá!». El niño volvió a clamar, generando un nuevo escalofrío entre la multitud. En lo alto, el cielo empezaba a oscurecerse, y Javier levantó la vista. En la distancia, se delineaban figuras amenazantes, sombras que se acercaban a la aldea. El verdadero enfoque de la amenaza aún no había llegado, y el temor comenzó a hacerse palpable una vez más. Fue en ese momento que otra mujer salió de la multitud, impulsada por el instinto, y corrió hacia el chico. Era la madre del niño. Su rostro reflejaba el horror y la desesperación, pero sus ojos, brillantes de amor, se posaron en su hijo. Al instante, la atmósfera cambió, la madre se arrodilló, con lágrimas fluyendo, y abrazó al niño con una fuerza que solo una madre puede tener. Ese acto de amor y necesidad en medio del temor resonó en todos los presentes. Javier sintió que su corazón se llenaba de nueva energía. Eso es lo que somos. Familia.
gritó, sintiéndose susurrar esperanzas por los rostros a su alrededor. La unión parecía surgir como un faro en la oscuridad. Pero entonces, un relámpago ilumina el cielo y, al instante, el resplandor reveló la llegada de un nuevo adversario, un grupo de soldados armados, con un aire intimidante y cruel, con intenciones nada pacíficas. Sus rostros cubiertos, avanzaban decididos hacia la aldea. Javier sintió que el aliento se le aceleraba. La realidad del peligro inminente caía sobre él como un peso. ¿Podrían resistir el embate de este nuevo enemigo? La esperanza le susurraba que sí, pero el miedo comenzaba a pisotear sus ideales. «Prepárense», gritó a la multitud, mientras el pánico empezaba a erguirse nuevamente. «No hemos terminado. Juntos, podemos enfrentarlos». Las palabras apenas tenían eco, pero Javier sintió que todo dependía de ese momento. ¿Cómo podrían proteger a los suyos de una amenaza aún más grandiosa? La vorágine de incertidumbre estaba por desatarse, y en ese cruce de caminos, el destino de la comunidad pendía de un hilo. Enfrentarse a la tensión y el peligro requería más que valor, era el alma misma de la gente la que iba a luchar. ¿Serían suficientes? El sonido de los pasos de los soldados resonaba con fuerza mientras se acercaban. Pavimentaban el camino hacia el desastre, y la multitud, al borde de la desesperación, se acurrucaba, buscando refugio entre sí. Javier podía sentir el pulso de su comunidad, la ansiedad, la ira y la inevitable lucha por sobrevivir. La madre del niño, aún abrazándolo, no soltaba su mirada del grupo armado, como si un vínculo invisible la atara a ellos. Clara y Sofía, con sus corazones latiendo juntos, empezaron a formar un muro humano, listos para enfrentar a aquellos que traían oscuridad. «No tengan miedo», gritó Javier, apretando los puños. «Recuerden lo que somos, un pueblo, una familia. Nadie se queda atrás». Sus palabras resonaban con poder, y algo en su voz parecía unir a los presentes. La multitud, impasible ante la inminente llegada del peligro, parecía encontrar fuerza en su unidad. Uno de los soldados, el más joven del grupo, miró hacia Javier. Había algo en su mirada que no encajaba con la ferocidad que uno esperaría, era un mar de dudas. Javier sintió que aquel joven era un reflejo de su propio miedo, y no podía dejarlo pasar. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?», exclamó, extendiendo sus brazos como un puente entre ellos. Los demás comenzaron a murmurar, sus ojos fijos en el soldado. «Yo, no quiero pelear. No quiero más sangre», dijo el soldado, su voz apenas un susurro entre el caos. Javier se detuvo, sintiendo que en ese pequeño instante había una chispa de conexión entre ellos. «Entonces no lo hagas. No somos enemigos. Hazlo por la gente que amas. Piensa en los que esperan por ti en casa», contestó Javier, con el ardor de la fe creciente. La atmósfera se volvió densa. Alrededor de ellos, un trémulo murmullo se alzó, en la medida que otros soldados comenzaron a debatir entre sí, como si una pequeña duda o certeza empezara a brotar en sus corazones. Pero, entonces, un disparo rompió el aire. Javier sintió el frío sudor deslizándose por su espalda. En un instante, todos miraron hacia la dirección de donde había provenido el disparo. En la lejanía, un soldado había ejecutado una orden y, al girar, su mirada se encontró con la del joven que dudaba. Fue suficiente. Los ojos del joven se abrieron como platos, y su voz se escuchó por encima del estruendo. «No, espera», gritaron los demás. Pero su advertencia fue tardía, el caos se desató. Gritos de terror invadieron el aire, y la multitud se lanzó en diferentes direcciones, mientras Javier y su grupo de apoyo intentaban mantener el orden. En medio de la confusión, Javier no perdía de vista al niño y a su madre, que estaban paralizados en el horror. «No se separen. Vamos a protegernos», les dijo, mientras sentía que su corazón palpitaba en un ritmo frenético. Las balas volaban, y el aire se impregnaba de una mezcla de desesperación y valor. Al mirar hacia el joven soldado, vio que su rostro había cambiado por completo, el miedo había sido reemplazado por una decisión que parecía palpitar a su alrededor. «Deténganse. No disparen», gritó el soldado,
Y, entonces, en un giro impresionante de los eventos, él mismo dirigió su arma hacia el cielo, desafiando el mandato de disparar. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un segundo militar se había acercado, furioso, y lo empujó hacia un lado. Javier sintió que el caos estaba alcanzando una intensidad insostenible. El amor por su comunidad y la necesidad de protegerlos ardían en su pecho. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante. «¡Basta!», gritó, enfrentándose a la violenta tormenta que tenía delante. Mientras intentaba absorber lo que estaba sucediendo, la imagen del niño y su madre pasó como un destello en su mente, y un nuevo impulso lo llenó. ¿Por qué luchamos entre nosotros cuando el verdadero enemigo está en otro lugar? Sus palabras surcaron el aire, resonando entre los soldados y entre su gente. Para muchos, su apelación era como un rayo que atravesó la noción de la guerra, y cuadros de una esperanza olvidada empezaron a vislumbrarse. ¿Podría aquel soldado perdido convertirse en un aliado inesperado para someter a sus propios compañeros? La lucha era apenas un susurro de lo que se vendría, pero el verdadero momento de verdad estaba a un paso de desatarse. ¿Lograrían encontrar la paz ante un conflicto en llamas? El caos alcanzó su punto máximo en un instante donde el sonido y el silencio se entrelazaron. Javier sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies mientras veía al joven soldado desarmar su arma. La mirada de determinación en sus ojos reflejaba una esperanza que se estaba gestando en medio del horror. «No somos enemigos», volvió a gritar Javier, su voz resonando por encima de los gritos y el eco de la confusión. «Estamos luchando por nuestra comunidad, por nuestras familias. Detén el ciclo de la violencia». El joven soldado, temblando, bajó la mirada. A su alrededor, los demás militares alzaban sus armas, pero algo comenzaba a quebrarse en ellos al escuchar el grito unificado de la multitud. Cada palabra de Javier buscaba un pedazo de humanidad en esos soldados, recordándoles lo que realmente estaban defendiendo. Ustedes también tienen familias, amigos. Ustedes también son parte de esta tierra. Allí estaba Sofía, con su mano en la del niño, Teresa, la madre, sosteniendo a su hijo con una fuerza que solo puede surgir de un amor irrefrenable. Y entre ellos, el fuego de unión brillaba más intensamente que nunca. La energía palpable de la comunidad se hacía sentir, un latido fuerte que desbordaba en la plaza. El ambiente comenzó a cambiar. En la mirada del soldado joven, una chispa de duda pasó a ser un ímpetu palpable. «¿Qué estamos haciendo?», murmuró, cerrando su puño sobre el arma como si intentara aplastar el miedo que lo mantenía preso. Ante esa escena, los demás soldados comenzaron a cuestionar sus acciones. Los ecos de la guerra ya no representaban solo órdenes, sino una lucha interna. «Te vas a quedar ahí, dejando que los demás decidan por ti», gritó Javier, dándose cuenta del poder que había en la valentía del joven soldado. La multitud comenzó a unirse tras él, las voces comenzaron a levantar un canto de resistencia, recordándoles a todos que la esperanza siempre prevalecería si se mantenían juntos. Fue en ese momento que la madre del niño comenzó a avanzar hacia el grupo militar. «Mis hijos no son tu enemigo. No hay nada más poderoso que el amor», clamó con valentía. A sus pies, el niño la observaba con ojos grandes, llenos de un ánimo tierno. La unión de todos esos corazones comenzó a formar un muro impenetrable que desafiaba la violencia. La atmósfera se tensó. Uno de los hombres armados se atrevió a bajar su arma, mostrando vulnerabilidad en su rostro. Javier sintió que el aire cambiaba a su alrededor. Estaba la lucha por un futuro mejor al alcance de sus manos. De repente, alguien gritó: «Detengan este combate. Celebremos juntos nuestra humanidad». Las palabras se cruzaron entre la multitud con un poder casi mágico, trayendo consigo un estremecimiento de esperanza. La visión de ese niño, aferrándose con todas sus fuerzas a su madre, concluyó que todo el esfuerzo valía la pena. Inmediatamente, el joven soldado se acercó a su grupo con paso decidido. «No tenemos que luchar entre nosotros», dijo con voz temblorosa pero firme. «Este pueblo es parte de nuestra casa también». Javier sintió que el aliento de la comunidad lo impulsaba. Sus corazones latían en perfecta sinfonía mientras se unían en una manifestación de amor y lucha. Los hombres armados comenzaron a mirar a su alrededor, todavía desconfiados, pero la confianza grupal comenzaba a reforzarse. Javier dio un paso al frente.
Hoy no solo recordamos a quienes han caído, recordamos lo que podemos ser si nos unimos. La manera en que respondamos a esta adversidad definirá la historia de esta comunidad para siempre. La voz de Javier resonó con un poder que casi podía ser tocado, las palabras vibraban con el sonido del cambio, y los rostros del pueblo brillaban con una renovada fe. Finalmente, el joven soldado levantó su brazo, un gesto que fue replicado por otros miembros de su grupo. No más violencia. Nosotros también somos parte de esta tierra, resonó en su grito, retumbando a través de la plaza. En ese momento, la comunidad se sintió unida más que nunca, se dio cuenta de que, a pesar de los conflictos, ambos grupos compartían la misma historia y el mismo amor por su hogar. Javier miró a Sofía, que le devolvió una sonrisa llena de esperanza y fuerza. En ese instante, comprendió que, aunque los tiempos eran difíciles, estaban en un camino que vale la pena recorrer. La multitud comenzó a cantar, una mezcla de melodías que hablaban de unidad y de amor. Los corazones se unían en ese canto que resonaba en los rincones del pueblo, haciendo eco entre la gente que se había mantenido en pie contra la adversidad. Más allá de las balas y el miedo, resplandecía la luz de la unidad. Fue el inicio de una nueva era. Vieron que cada paso que daban era un paso hacia la curación. Y así, no solo se trataba de defender su tierra, sino de construir un hogar donde el amor y la comunidad prevalecieran sobre todo. Mientras los colores del amanecer se mezclaban con la esperanza encarnada en los rostros de aquellos que se habían enfrentado a la adversidad, las palabras de Javier encontraron un piso fértil. Hoy, no solo honramos a los nuestros caídos, sino que levantamos nuestras voces, nuestras manos. ¿Seremos un pueblo que olvida o uno que recuerda? Esta es nuestra historia. Y todo el pueblo, unidos en un solo grito, respondieron con fuerza, juntos, siempre. Finalmente, los ecos del pasado dieron lugar a una historia de renovación. Las cicatrices, ese dolor que había agobiado su alma, comenzaban a sanar. En sus corazones resonaba la verdad de que, efectivamente, la unión siempre será el camino hacia la verdadera transformación. Aún quedaba mucho por hacer, pero al menos, ya habían comenzado juntos. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.